Muy buenas tardes a todos, soy Alexia Almada y les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La universidad pública ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente está conociendo uno de los procesos más profundos, puesto que involucra plenamente su razón de ser desde su fundación histórica hace más de 1000 años. Este proceso implica tener en cuenta su función social como ente activo y dinámico, partícipe en la toma de decisiones de orden público y gubernamental. Sus estrechos y diversos vínculos con distintos actores de la sociedad, como son las ONGs, el sector empresarial y productivo, las comunidades rurales y sociedades ejidales y rancheras, el gobierno municipal, estatal y federal, así como particulares de la sociedad civil. Este ciclo de webinars es la oportunidad para conocer y entender algunos de los temas de mayor relevancia social y ambiental en nuestra región por medio de la intervención de sus principales exponentes, asociaciones civiles, funcionarios, emprendedores. Asimismo, se busca identificar la manera como la UAPS busca tener incidencia en estos temas a través de actividades de participación social, investigación y docencia. Comenzamos, que lo disfruten. Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de webinars con enfoque de responsabilidad social universitaria, abordando las problemáticas subcalifornianas desde la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En esta ocasión, webinar presenta desafíos regionales, migración y diplomacia cultural, aprendizajes entre México y Marruecos. Nos acompañan como ponentes la doctora Ruanda Hebruni y además el doctor Mehdi Besmoudi. En una primera parte tendremos una breve introducción por parte de la doctora Ruanda Hebruni sobre el tema. La doctora Ruanda es profesora investigadora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Abdelmalek Essadi de Tetuán, doctora en Letras Modernas, con una tesis sobre las representaciones de Tánger en las narrativas española y marroquí. Ha tenido un máster en Cultura Hispánica y Comunicación y es diplomada de la Escuela Normal Superior de la misma universidad, siendo su área de trabajo las relaciones entre el norte de Marruecos y España. Es autora de trabajos sobre Tánger en el arte español de la actualidad y de las literaturas española y marroquí. Ha publicado un libro titulado La letra y la ciudad, su trama en Tánger. Ha ejercido la docencia del español como lengua extranjera en la enseñanza pública y ha dirigido talleres de español en el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior de Marruecos. Además, ha realizado la traducción al árabe de Aguafuertes marroquíes de Roberto Arlt y ha participado en varios congresos y jornadas en Marruecos, Portugal, España y Francia. Es gestora cultural y presidenta fundadora de la Asociación de Amistad y Solidaridad entre Marruecos y América Latina. Con ustedes, la doctora Randa Hebruni. Buenas tardes desde aquí, Marruecos. Buenos días, México. Buenos días, Mehdi Besmoudi. Buenos días, Rubén Rivera Calderón y a todos los oyentes. Es un placer para mí estar aquí presente con todos ustedes y hablar de la labor que estamos realizando desde hace muy pocos años realmente, porque comenzamos en el 2018. Hemos fundado la Asociación de Amistad y Solidaridad entre Marruecos y América Latina, basándonos en unos objetivos culturales, porque ya hay varias relaciones que Marruecos ha desarrollado, ¿no? Relaciones bilaterales con varios países de América Latina, y hay una apertura de nuestro país hacia los países latinoamericanos. En ese sentido, hemos creado conveniente, como hispanistas,
como profesores y como académicos, crear esta asociación para desarrollar un puente de comunicación en el que se privilegia el conocimiento de Marruecos en América Latina y de los países latinoamericanos en Marruecos. Porque como profesores estamos enseñando el español, estamos enseñando la cultura hispanoamericana en general, ¿no? Lo que es la historia, la literatura, pero ese conocimiento queda en los libros. No hay no se tienden estos puentes para conocer la realidad latinoamericana actual a personas reales, ¿no?, de América Latina. Y en ese sentido, pues pensando en unas dinámicas, ¿no?, que exigen estos tiempos, sobre todo que estamos en un mundo global, entonces, y más todavía porque mantenemos vínculos históricos. La idea de fundar la asociación pues, se basa en estos objetivos. Ya hemos desarrollado varias actividades con diferentes poetas, escritores, diferentes personas de diferentes países latinoamericanos que nos han visitado y han conocido Marruecos, y para ellos pues es una experiencia gratificante y que a partir de la cual pues estamos desarrollando otros proyectos, lo cual es muy positivo. Sin más, pues les dejo la palabra a ustedes. Muchas gracias, doctora Randa. Vamos a darle ahora la voz al doctor Mehdi Mesmoudi, no sin antes presentarlo. El doctor Mehdi Mesmoudi nació en Tánger, es doctor en Ciencias Sociales por la UAPS, con la tesis La transhispanidad literaria hacia un modelo teórico del nuevo milenio. Ha realizado una instancia doctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el marco del proyecto Praxis Cotidiana y Emancipación en la Lengua, a cargo de la doctora Rosana Casigoli Salamón. Es coordinador del ciclo de conferencias Marruecos y América Latina, proyecto institucional de divulgación y vinculación, registrado desde 2019. Actualmente es jefe del Departamento de Vinculación de la UAPS. Sus líneas de investigación transitan entre la teoría e historia literarias, la literatura comparada y los orientalismos de lengua española. Adelante, doctor Mehdi Mesmoudi. Buenas tardes, tengan todas ustedes. Muchas gracias a la doctora Randa Gevroni por aceptar esta invitación que le hemos hecho muy amablemente, y que ella también muy cortés pues hizo un pequeño hueco en esa agenda tan exigente, a pesar también del cambio de horarios de 8 horas de diferencia. No es fácil a veces coordinar a pesar de ser tan buenos tecnológicamente hablando. Le agradezco mucho a nuestro poeta Rubén Rivera, colega, amigo nuestro, por esta amable y generosa presentación. Y por supuesto espero que la comunidad universitaria pues, vea, digamos, muy útil esta presentación que vamos a realizar. A continuación voy a compartir con ustedes la presentación de
justamente y que viene muy ligado con lo que muy brevemente acaba de introducirnos la doctora Aranda, y tiene que ver justamente con el concepto de la diplomacia cultural, ¿no? Eh, Comúnmente se piensa que Marruecos y México son dos países que no tienen nada que ver, pero al menos geográficamente hablando, son dos países que comparten lo que es la visión o la perspectiva atlántica. Es decir, si uno quiere cruzar el África, el primer país que uno va a cruzar es justamente Marruecos. Entonces, Marruecos, vista desde una perspectiva atlántica, es la puerta, digamos, hacia África. Es el punto de acceso, digamos, a la región mediterránea, tanto el sur de Europa como el norte de África, pero también hacia el mundo árabe e islámico. De esta forma, pues planteamos que Marruecos y México pues son dos vasos comunicantes, en el sentido de que comparten, pues sobre todo un país, históricamente hablando, que es España. Curiosamente, para viajar a Marruecos, uno tiene que pasar por España, tanto de México a Marruecos como de Marruecos a México. Entonces, eso es interesante. Y por supuesto, compartimos este legado histórico, civilizatorio, muy rico, variado y abigarrado. Es interesante concebir sobre todo en primer lugar, la cultura, pues desde la definición de la UNESCO, ¿no? Que son este hecho de compartir estos rasgos distintivos desde el punto de vista espiritual, material, intelectual y afectivo, que trata justamente, ¿no? De fomentar pues este sistema de valores, tradiciones, ¿no? Y a ver, creo que hemos tenido un problema con... Ahí está. Y también lo que es la diplomacia es ese área, ¿no? Esa área que hay entre los países desde el punto de vista de las relaciones exteriores, que justamente tratan de fomentar pues, las buenas relaciones para mantener los ambientes de paz, cordialidad y, como decía la doctora Aranda, estrechar estos puentes, estos lazos de cooperación internacional. Sin embargo, la diplomacia cultural hasta muy recientemente, y me refiero en esta última década, ha adquirido una importancia, digamos, más importante, válgase la redundancia, en el sentido de que la diplomacia cultural tiene que ver justamente con aquello que no es ni economía, ni negocios, ni tampoco la defensa, ¿no? Incluso en la diplomacia cultural no tendría nada que ver con la parte, digamos, de la política, ¿no? Es lo que algunos teóricos como que llamarían el soft power, ¿no? El poder blando, ¿no? Que es donde ahí entra la diplomacia cultural, ¿no? En pocas palabras, mientras las relaciones bilaterales son llevadas a cabo a través de las relaciones exteriores, ¿no? A través de la Secretaría o los ministerios de Exteriores, entonces, la diplomacia cultural es llevada a cabo justamente por organismos como los de la doctora Aranda Gebroni, que son esta sociedad civil que se encarga justamente de emprender, ¿no? Esta otra vía, ¿no? De fomentar el buen entendimiento entre las naciones y los pueblos y, por supuesto, mantener la paz, ¿no? No, Entonces, es no se ve la pantalla, no se ve lo, la pantalla. lo que compartes. A ver. A ver. No sé si ahora ya sí.
Bueno, trataremos de obviar esta parte. Yo creo que lo que quería comentar era justamente eso, simplemente concluir mi parte de que no hay que confundir la diplomacia cultural con la diplomacia pública, ¿no? La diplomacia cultural es aquella llevada a cabo pues, por las universidades, ¿no? Por los organismos de la sociedad civil, centros culturales, asociaciones civiles, y lo que es la diplomacia pública, pues sería la que se lleva a cabo sobre todo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, y es llevada a cabo con el hecho de fomentar lo que es la marca país. Entonces, la diplomacia cultural no entra, digamos, en esa parte que es hacia lo que vamos a tratar de discutir, pues muy en breve, ahorita con la doctora Aranda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mehdi Mehmoudi. La idea de esta sesión, que es generar una charla, un conversatorio en el cual tanto la doctora Randa como el doctor Mehdi puedan conversar, compartir sus puntos de vista respecto a este primer planteamiento inicial. Este, eh, digamos, por ejemplo, sobre los mayores desafíos eh, comunes que identifican para México y Marruecos, en estos vasos comunicantes que mencionaba el doctor Mehdi, desde la docencia y la investigación, a lo mejor puede ser una primera pregunta. ¿Quién gusta tomar la palabra? Adelante. Doctora. El micrófono. Debe estar en... Se me está. escucha ahora. Ahora Ya, sí, creo, ¿verdad? Vale. Bien. Los desafíos. Se sabe que Marruecos y México pues comenzaron a fortalecer sus relaciones desde los inicios del siglo XXI. Con la visita del presidente de México, Vicente Fox, en el año 2005, y las visitas del monarca marroquí entre 2004 y 2005, porque fueron 2 visitas. 4 años más tarde, hacia 2019, sucedieron las visitas del ministro de Exteriores marroquí y de la secretaria de Relaciones Exteriores de México. Entre Marruecos y México, pues comenzaron los acuerdos bilaterales desde hace unos 30 años, ¿no? De los cuales, pues, tuvieron lugar en las 2 últimas décadas de tipo cultural educativo, ¿no? Acuerdo de cooperación educativa y cultural en 2004 y acuerdo de cooperación diplomática y académica en 2005. Seguro que también hay otros convenios, ¿no?, entre universidades marroquíes y alguna universidad mexicana. Hay un convenio de cooperación interinstitucional entre el Centro de Enseñanza Superior de Baja California y la Universidad de Al-Hawain, que se firmó en 2016. Claro, lo cual es una muy buena noticia. Y esperemos que lleguemos a más acuerdos entre universidades marroquíes y mexicanas. Pues como digo,
desde Marruecos hay varios desafíos, ¿no? Aunque en estos momentos pues se prioriza desde la docencia, se prioriza una docencia renovadora, ¿no? Eh, e integradora. Pues sobre todo porque visto el aumento notable en el número de casos de contagio por coronavirus, influye en la toma de decisiones, ¿no? Desde las políticas educativas, ¿no? Desde el Ministerio de Educación Nacional y Enseñanza Superior. La situación, claro, aún no está clara del todo y por eso mismo, pues, se ha optado por la alternancia entre clases presenciales y virtuales. Evidentemente, el gran reto pues, es asegurar un ambiente óptimo para que no surjan nuevos contagios en los espacios educativos. Se aplican todas las medidas preventivas que permiten seguir avanzando, ¿no? Con este nuevo ritmo de vida laboral y estudiantil, ¿no? Esto pues implica a todos los actores esenciales en este proceso, ¿no? de la docencia y del aprendizaje, ¿no? Que son estudiantes y profesores. Y en estas circunstancias, pues tan particulares, somos todos responsables. Y me imagino que en México, pues pasa lo mismo, ¿no? En el momento en que se suspendieron las clases presenciales, pues se tomaron otras vías de comunicación virtual y no fue, claro, no fue en todo el país, porque contando con que hay pues zonas rurales, pues se decidió utilizar los medios de comunicación como la televisión para solventar pues este problema. El desafío, ¿no? Pero aparte de la pandemia, ¿no? Que estamos atravesando todos, el desafío de ahora en adelante es cómo garantizar la calidad de las enseñanzas virtuales, porque parece ser que las enseñanzas virtuales han venido para quedarse y se tienen que implementar desde los contenidos curriculares. En estos momentos, y me refiero a la pandemia, es demasiado pronto pues responder a la pregunta, ¿no? Y calificar, ¿no? Este desarrollo de esta enseñanza, ¿no? Porque, como se sabe, toda evaluación pues se efectúa después. Y esto nos está poniendo a prueba a todos y nos indica, pues, indudablemente que las plataformas virtuales pues no son una herramienta más, sino son imprescindibles en el presente y en el futuro. En cuanto a la investigación, pues estamos pues, en unos momentos en que planteamos pues, una dinámica positiva, ¿no? y una colaboración pues, activa, ¿no? Entre todos los investigadores que esté encaminada pues, a fortalecer sobre todo esta diplomacia cultural, ¿no? Mediante vínculos dentro de los ámbitos culturales y académicos y que permitirían establecer pues,
unos nuevos mecanismos de colaboración y diálogo permanente. Pues parece que uno de los nuevos mecanismos uno de estos obstáculos, ¿no? para estos mecanismos de colaboración es la distancia geográfica, ¿no? Que separa a nuestros dos países. Y esto bueno, está contemplado también desde la investigación, ¿no? Que se hace, pues, desde los analistas políticos, ¿no? Cuando hacen trabajos sobre las relaciones entre Marruecos y América Latina, siempre pues está el punto de la cooperación cultural, ¿no? Pero yo no lo veo un problema, ¿no? La distancia geográfica no la veo como un problema, sino eh, eh, al contrario, al contrario. Es decir, pienso que ahora estamos conectados todos y es fácil pues hablar con personas en cualquier parte del mundo, como estamos haciendo nosotros ahora mismo, y en ese sentido pues podemos trabajar juntos pues a través de las plataformas virtuales. ¿Sí? Muchas gracias, doctora Randa. Doctor Meri, si gusta comentar. Por supuesto que sí. Me parece una pregunta sumamente pertinente y que abona a la intervención de la doctora Aranda. Justamente a esta gran distancia, es una distancia abismal, estamos hablando de un océano, no estamos hablando del mar Mediterráneo ni de la Bahía de la Paz, estamos hablando de un océano. Cuando uno cruza el Atlántico en avión y ve la distancia que queda, ¿no? 14 horas, dice, bueno, me he hecho unas 2, 3 siestas a ver si llego así. Entonces, justamente para responder a este gran desafío, yo coincido totalmente en que no es un obstáculo si lo queremos ver como tal, pero más bien es un área de oportunidad, es un gran desafío. Desde el punto de vista académico, en mi tesis doctoral justamente plantea eh, este modelo de la transhispanidad como una forma de estudiar los intercambios literarios en lengua española prácticamente desde los tiempos de Rubén Darío hasta nuestros días, donde justamente plantea desde una perspectiva comparada de qué forma Rubén Darío influye en un Federico García Lorca, un García Lorca en un Ahmed Jbilo, en un poeta nuestro, de tal manera que las vicisitudes locales no son un impedimento. O sea, de qué forma Juan Rulfo, a pesar de ser un poeta muy local, logró trascender, ¿no? Digamos, las barreras, digamos, de esta localidad. Macondo está en todas partes. Entonces, este océano Atlántico, en vez de verlo un obstáculo, es un gran desafío, ¿no? Desde justamente en el marco de esta misma tesis doctoral, cuando yo estuve haciendo la estancia de investigación, ahí nació lo que es el ciclo de conferencias Marruecos y América Latina, donde en varias ediciones llevamos a cabo este proyecto donde pretende conjuntar los esfuerzos no solamente de académicos, sino también de investigadores, promotores de la cultura, artistas,
por supuesto empresarios, donde pudiéramos cada quien desde nuestra trinchera abonar, ¿no? Apropiarnos de esta diplomacia cultural, porque también hay que dejar algo muy claro, no existe una diplomacia cultural, hay varias estrategias, varios modelos de diplomacia cultural, ¿no? Y México es un gran ejemplo de cómo un país está fomentando su modelo de diplomacia cultural basado, por supuesto, en este pasado del mundo prehispánico, en la riqueza cultural, digamos, el mundo gastronómico. Es decir, México tiene mucho que aportar, digamos, en estas relaciones, digamos, bilaterales, pero desde un discurso alternativo al de los negocios, al de la política, ¿no? Al de la defensa, ¿no? Es ahí donde las asociaciones civiles, las universidades pueden impulsar estos diálogos transatlánticos, estos diálogos entre México y Marruecos, impulsar desde este discurso sobre la cultura, el legado que tenemos ambos países para fortalecer los lazos de colaboración, un entendimiento mutuo duradero y por supuesto esta confraternidad que hay en los pueblos. Entonces, es ahí desde un punto de vista académico, ¿no? Desde un punto de vista investigativo, creo que la pandemia lo que ha hecho es agilizar el hecho de que pensemos en la plataforma como una urgencia, ¿no? Creo que ahí también estoy de acuerdo con la doctora Aranda en que las plataformas virtuales no es una herramienta más, es la herramienta, ¿no? Es la gran herramienta a través de la cual podemos, ahí sí, cruzar este océano Atlántico, ¿no? Y además cruzarlo día a día, ¿no? No es una excusa de que el océano sea un impedimento o la diferencia horaria. Entonces, es ahí donde justamente este espacio es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo podemos superar este obstáculo o este desafío para emprender estas otras relaciones que van de forma muy implícita abonando a este entendimiento entre los pueblos, ¿no? Más en los tiempos de hoy, de donde la migración es un gran desafío, el crimen organizado transnacional, el terrorismo, ¿no? El tráfico de drogas, ¿no? Entonces es ahí donde a mi parecer la diplomacia cultural no solamente abona a este diálogo intercultural, ¿no? Sino además muestra lo que en verdad son los países, ¿no? Más allá de lo que los medios de comunicación, digamos, ventilan, transmiten y hacen circular, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el ciclo de conferencias Marruecos y América Latina ha tratado de impulsar, ¿no? Desde esta visión, digamos, académico-cultural, estos dos países, pero ojo, México y Marruecos no vistos como entidades localizadas, no, son metáforas espaciales, de tal manera que hablar de México es hablar de América Latina, hablar de Marruecos es hablar de África, es hablar del Mediterráneo, es hablar del mundo árabe islámico. Entonces, esta visión que yo he tratado de desplegar de la transhispanidad es justamente tratar de ver estos dos países también como diplomacias que puedan servir para impulsar el acercamiento de otros pueblos y países hermanos, ¿no? Porque México tiene un gran peso, ¿no? En la diplomacia cultural en América Latina. Lo mismo Marruecos en el continente africano y para el mundo árabe islámico, ¿no? Entonces, eso es lo que yo aportaría en este momento. Muchas gracias, doctor Medi. Les comparto un comentario que va en el sentido de lo que acaba de comentar. Dice, considero que lo que antes era desafío, por ejemplo, la distancia, ahora con las herramientas virtuales necesarias es posible hacer enlaces más próximos y cercanos. Por fortuna el idioma no ha sido obstáculo, comentan aquí en el chat.
Y también hacen una pregunta, dos que son una en realidad, sobre en particular la colaboración entre la doctora Randa, el doctor Medi, ¿cómo se ha dado y desde la perspectiva de la promotoría cultural también? Por ahí sin duda ha habido desafíos, incluyendo qué tan difícil se fue generar el convenio que une. Este convenio tuvo que enfrentar algunos obstáculos, superar algunos retos. Quien guste, adelante. No, ¿se me escucha? Bien. Eh, Mehdi, Mehdi es de Marruecos, es de la misma ciudad que yo, por lo tanto, eh, hemos estudiado aquí en la misma universidad, aunque yo pertenezco a una generación anterior. em, pero es decir, entre Mehdi y yo el contacto ha sido muy fácil, ¿no? Y además, eh, él ha dado dos, dos conferencias con nosotros. O sea, antes de venir a Marruecos ya lo hemos contactado cuando estaba en México y ha sido todo un placer contar con él porque hemos hecho aquí la presentación de un libro suyo, el poemario, su primer poemario, y, y luego la presentación de su trabajo sobre eh, las cartografías transhispánicas, ¿no? La cartografía transhispánica. Entonces, desde ese momento eh, teníamos mucho en común. Teníamos pues esta proyección, ¿no? De mantener el vínculo y mantener activo nuestro trabajo, ¿no? De cada uno, por su lado, aportar su granito de arena para que haya más de Marruecos en México y más de México en Marruecos. Eh, por supuesto, una cosa que es muy importante, y Mehdi también está muy de acuerdo en ello, pues es contemplar la posibilidad futura de formar una red que incluya a más actores sociales, a más instituciones públicas, académicas, ¿no? Y además, pues otras facultades que no sea solamente pues, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. ¿Por qué no? Facultades pues, de ciencias, ¿no? Con el fin de que los investigadores, los docentes, pues se conozcan entre sí, que compartan sus experiencias investigativas, sus hipótesis, sus conclusiones, sus nuevos proyectos, que trabajen pues juntos en diferentes áreas del saber, ¿no? Y difundir nuestras investigaciones. Por ejemplo, trabajos que se hagan en México, aquí se pueden traducir, ¿no? Al francés o al árabe, que son dos lenguas en que, pues, además del español, claro, están los que leen en español, pero también es bueno para más difusión, pues, ¿por qué no? Traducir esos trabajos al árabe y al francés para que tengan más visibilidad, ¿no? En Marruecos, que es la puerta de este continente africano. Y te paso la palabra, Mehdi. Adelante, doctor Medi. Sí, a mí me encanta, o sea, aunque somos de la misma ciudad y hemos estado en la misma universidad, me asusta de que estamos tan sintonizados
y no nos pusimos de acuerdo antes, ¿no? Y tiene que ver justamente con lo que acaba de exponer sobre el acercamiento y la incorporación de nuevos actores y actrices en este banquete de la civilización, como lo llamaba el gran Alfonso Reyes, ¿no? Y a eso me refiero con justamente el día de hoy se cumple un año, ¿no? De cuando se inauguró el Coloquio Internacional Marruecos a través de sus viajeros, donde justamente tuvimos también a nuestro amable poeta Rubén Olivera moderando incluso además, ¿no? Una de nuestras mesas, ¿no? Entonces, en ese coloquio, por primera vez, se pudo contar con la presencia de muchas áreas del conocimiento, desde los economistas, ¿no? Tuvimos incluso un arqueólogo hablando, digamos, del origen andalusí y magrebí de la montura mexicana, ¿no? Tuvimos la participación de una fotógrafa que nos compartió su testimonio de su viaje en Marruecos. Tuvimos también la participación del doctor Humberto González Galván desde el área de filosofía cuando hizo su estancia, digamos, de investigación en la Universidad de Sevilla y tuvo que pasar por Marruecos, ¿no? Tuvimos la participación de nuestro amable colega del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el doctor Hernán Taboada, ¿no? Y por supuesto la participación, ¿no? De literatos e historiadores, ¿no? Entonces, aquí es donde, en esta cuarta edición del ciclo de conferencias Marruecos y América Latina, quisimos hacer justamente ese ejercicio, ¿no? Cómo los mexicanos y las mexicanas se están apropiando, se están aproximando a este objeto de estudio que se llama Marruecos, ¿no? Además, durante esos días pudimos tener la fortuna de que se difundiera, de que se transmitiera de forma virtual, en el mismo momento que se estaba llevando a cabo el Congreso. Entonces, digamos que el ciclo de conferencias Marruecos y América Latina está ligado a esta perspectiva transatlántica de derribar o cruzar el océano Atlántico, pero también está muy vinculado con la experiencia digital y virtual. Entonces, el ciclo de conferencias Marruecos y América Latina, digamos, no conoce, digamos, de excusas, no conoce de obstáculos, ¿no? Porque como lo dijo muy bien la doctora Aranda, los tiempos de hoy que nos demanda es el tiempo de la interconexión, de la interconectividad, de tal manera que, en efecto, Marruecos y México, pues están conectados, no separados ahora, están conectados por esta llanura líquida que es el Atlántico, ¿no? Entonces, y si estamos cruzando esta gran calle o barrio del agua a cada rato, todos los días, pues créanme que va a ser como uno de nuestros barrios transitados pues, favoritos, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? Hay que abonar, ¿no? Hay que seguir impulsando estas relaciones, estos intercambios. Y por supuesto, ¿no? Estamos justamente en proceso de formalizar este convenio de colaboración entre pues, ambas instituciones. Justamente eso, doctor Medi, le quería yo preguntar, ¿qué sigue? Y también a la doctora Randa, ¿qué sigue para la Asociación Amistad y Solidaridad entre Marruecos y América Latina? ¿Y qué sigue para el ciclo de conferencias Marruecos y América Latina? En su labor transatlántica de cooperación académica, ¿qué planes tienen en el futuro más corto y más adelante? ¿Comienzo yo? ¿Sí? Eh, voy a hablar un poquito de las actividades que ha hecho la asociación hasta el momento, ¿no? Justamente nuestra primera actividad allá en el año 2018, ya, era un junio,
y nos visitó la doctora Claudia Rocha Valverde del estado de San Luis de Potosí, ¿no? Y fue nuestra primera actividad con ella. La doctora Claudia Rocha nos dio una conferencia sobre la memoria y el imaginario, ¿no? De esta literatura oral de las mujeres del pueblo Tenec, ¿no? Entonces, ahí se produjo algo curioso, y es que ella estudiaba los bordados de estas mujeres, y justamente vio que algunos motivos del bordado eran exactamente igual que teníamos nosotros en unos manteles típicos de la ciudad de Fez, en Marruecos. Entonces ella siempre se había preguntado de dónde venían esos dibujos. Ella sabía que de alguna manera venían pues del mundo árabe, pero no situaba dónde, de dónde provenían. Y su sorpresa, que era muy grande, fue cuando dio con ellos aquí en Marruecos. Eh, esto es, pues, fue el primer evento con Claudia Rocha y fue realmente fascinante. Claro, de México también nos visitó Mehdi Mesmoudi, como he dicho antes, eh, y otras. Mehdi Mesmoudi nos visitó a finales del año 2018. Eh, Después hemos celebrado eh, una presentación de la traducción de la novela de Isabel Allende, ¿no? Que la tradujo al árabe justamente una profesora marroquí. Después hemos organizado un encuentro internacional de escritoras. Bueno, era un encuentro internacional que incluía a varias escritoras de varias partes pues, de los tres continentes, Europa, América y África. Pero nosotros que hemos hecho la coordinación aquí en Tánger, porque también el encuentro se celebró en varias ciudades de Marruecos, nosotros recibimos solamente a las escritoras latinoamericanas y tuvimos con ellas pues, presentaciones de poemarios, mesas redondas, y eso pues era una magnífica experiencia, porque por primera vez pues conocemos personalmente a unas escritoras y que han compartido con nosotros no solamente una tarde de presentación, también han conocido la ciudad, han paseado por sus calles, han tenido contacto con sus gentes y se han llevado una experiencia pues maravillosa. A raíz de ese encuentro, justamente la chilena Erna Arospensa, que era la presidenta del segundo encuentro internacional de escritoras, eh, nos propuso un proyecto y emprendemos el proyecto y luego nos visitó en 2019 y celebramos con ella un encuentro eh, literario entre Chile y Marruecos. Aquí en Tánger lo hemos celebrado. Ella también, además
de promotora cultural, pues realiza lo que es la autoedición. Entonces, con la colaboración también del Ministerio de Cultura, aquí en la Dirección Regional de Cultura, que ha acogido este evento, ella ha podido dar el taller, su taller de libro artesanal. También hemos organizado una conferencia con el señor Luis Mejía de Perú sobre la relación entre los magrebíes y América Latina, ¿no? Era una conferencia que en general pues, hablaba de la historia, ¿no? Y de los vínculos que nos unen justamente a través de las migraciones históricas. Doctora, disculpe que le interrumpa. Ya nos queda escaso minuto para cerrar. ¿Ya? Me gustaría si ya estamos en tiempo. Entonces está muy interesante todo lo que ha dicho, pero me gustaría también que el doctor Medi comentara algo porque ya nos queda casi un minuto nada más. Bueno, por cuestiones de tiempo, simplemente agregar esta parte de que justamente ahora estamos tratando de implementar el ampliar, por supuesto, esta red de colaboradores donde podamos convocar, pues sobre todo, incorporar a los investigadores jóvenes, ¿no? La idea es impulsar la participación de jóvenes investigadores e investigadoras para pues, seguir, ¿no? Con esta labor constante e infinita de la diplomacia cultural, ¿no? En aras, ¿no? Pues de fomentar, ¿no? La comprensión intercultural, la alianza de civilizaciones y, por supuesto, ¿no? Abonando esta agenda del 2030, ¿no? Del bienestar social y del cuidado del medio ambiente. Entonces yo con eso termino y pues muchísimas gracias por este espacio y a ti, Rubén, por esta conducción. Muchísimas gracias a ustedes, doctora Randa, doctor Medi. Nos despedimos del auditorio y los invitamos a que sigan pendientes de este ciclo de conferencias. Que tengan un excelente día y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio WAPS en el 1180, en Radio WAPS, en MixLR y en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio WAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio WAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Alexia Almada. Hasta pronto.